Resumen de los tipos irracionales. Los dos tipos recién descritos son poco menos que inaccesibles a una valoración hecha desde fuera. Al ser introvertidos y caracterizarse por ello por unas menores capacidad de expresarse o propensión a hacerlo, conductualmente ofrecen muy pocas cosas con las que poder emitir un juicio con garantías. Como su principal actividad se orienta hacia el interior, exteriormente lo único que resulta visible son reservas, disimulo, retraimiento o inseguridad, y una timidez para la que no parece haber justificación. De exteriorizarse alguna cosa, esta es casi siempre una manifestación indirecta de las funciones inferiores y relativamente inconscientes. Como es natural, este tipo de manifestaciones despiertan los prejuicios de su entorno, por lo que en su mayor parte los representantes de este tipo son subestimados o tropiezan, cuando menos, con una general incomprensión. En la medida en que estos tipos no se entienden a sí mismos, al no ser precisamente el juicio la principal de sus funciones, tampoco pueden entender a qué es debido que sean constantemente objeto de pública subestimación. No se dan cuenta de que sus esfuerzos de cara al exterior son de hecho de pobre factura. Su mirada está hechizada por la riqueza de sus vivencias subjetivas. Lo que le sucede internamente es tan fascinante y su atractivo tan inagotable que no se dan cuenta en absoluto de que en lo que de ello consiguen comunicar a su ambiente hay por lo común muy poco de eso que ellos mismos han experimentado en su interior. El carácter fragmentario y casi siempre nada más que episódico de sus confidencias plantea unas exigencias demasiado elevadas a la capacidad de comprensión y la buena voluntad de los que les rodean, y su forma de comunicarlas está además privada de la única cosa, unas maneras cálidas hacia su interlocutor que podría conferirles poder de convicción. Contrariamente a ello, estos tipos adoptan muy a menudo unos modales bruscos y reservados de cara al exterior, aunque sin ser en absoluto conscientes de ello, ni ser esta tampoco su intención. El juicio ajeno se vuelve con estas personas más justo y muestra una mayor tolerancia hacia ellas cuando se hace cargo de las enormes dificultades que entraña traducir las visiones internas a un lenguaje comprensible para todos. Por esa indulgencia nunca debe ir tan lejos como para ahorrarles la necesidad de comunicarlas, ya que ello les causaría un grandísimo daño. El destino mismo se encarga de prepararles, acaso con más frecuencia que otras personas, tremendas dificultades externas capaces de anular los efectos embriagadores de sus visiones íntimas, pero a menudo solo situaciones de gran necesidad consiguen arrancar de ellas una confesión humana. Desde un punto de vista extravertido y racionalista, estos tipos son seguramente los más inútiles de todos los seres humanos. Pero consideradas las cosas desde un punto de vista más amplio, este tipo de personas son el testimonio viviente de que este rico y movido mundo y su embriaguez sobreabundante de vida poseen no solo una dimensión externa, sino también interna. Verdad es que estos tipos constituyen un extravagante capricho de la naturaleza, pero son también una lección para quienes se niegan a dejarse cegar por la última moda intelectual del día. A su manera, los representantes de esta actitud son civilizadores y educadores. Su vida tiene más lecciones que comunicar que sus palabras. Merced a sus vidas y no en último lugar al mayor de sus defectos, su incapacidad para comunicarse, entendemos uno de los principales errores de nuestra civilización: la fe supersticiosa en lenguajes y teorías, lo excesivo de nuestra estimación por la instrucción impartida a través de palabras y metodologías. Las grandes palabras de los padres causarán sin duda no poca impresión en un niño, y aquellos se sentirán incluso inducidos a creer que los están educando con ellas. Pero lo que verdaderamente educa a su hijo es lo que los padres viven. Lo que éstos añaden de gesto lingüístico casi nunca hace otra cosa que contribuir a confundirlo.
De los maestros hay que decir otro tanto. Pero es tal la fe que se tiene en los métodos que, con solo que el método sea bueno, el maestro que lo aplica parece quedar ipso facto santificado por hacerlo. Una persona de inferior calidad jamás puede ser un buen maestro, pero sí puede ocultar su perniciosa inferioridad, por la que el alumno es secretamente intoxicado, bajo el manto de una fabulosa metodología y una capacidad de expresión intelectual igual de brillante. El alumno maduro, como es lógico, no reclama nada que sea mejor que el conocimiento de métodos útiles, pues ha sucumbido ya a la actitud general que deposita su fe en el método triunfal. Sabe ya que cualquier cabeza hueca que recite el método como una letanía será felicitado como el mejor de los discípulos. Todo su entorno es una prueba elocuente y viviente de que no hay más éxito ni felicidad que las exteriores, y de que cuanto uno precisa para alcanzar lo que desea no es más que el método adecuado. ¿O es que la vida de su profesor de religión pone ante su vista la felicidad que irradia el reino de la visión interna? No hay duda de que los tipos introvertidos y racionales están muy lejos de ser ejemplos de una humanidad acabada. Les faltan la razón y la ética de la razón. Pero su vida ilustra esa otra posibilidad que tan dolorosamente echa de menos nuestra civilización. De ningún modo hubiera querido transmitir la impresión en los capítulos precedentes de que estos tipos podrían ser observados en la praxis con un grado de pureza idéntico al que presentan en mi descripción. En cierto modo no son más que retratos familiares galtonianos que, al acumular los rasgos comunes y por ello típicos, subrayan a la vez estos de una forma desproporcionada, difuminando de nuevo desproporcionadamente los más individuales. El análisis en detalle de los casos particulares descubre, cosa que sin duda constituye un hecho regular, que junto a la función más diferenciada, aparece en todos los casos de la conciencia, ejerciendo un influjo relativamente determinante, una segunda función de importancia secundaria y por ello menos diferenciada. Para descartar toda posible confusión, me repetiré una vez más. Los productos de todas las funciones pueden ser conscientes, pero nosotros solo hablamos de lo consciente de una función cuando, además de estar el uso de la misma a disposición de la voluntad, su principio es también determinante para la orientación de la conciencia. Y esto es así, por ejemplo, cuando el pensamiento, contrariamente a una reflexión que sólo repensase o rumiase las cosas, posee en sus inferencias una validez absoluta, hasta el punto de constituir sus conclusiones tanto un motivo como una garantía para obrar, dado el caso en consecuencia, sin el apoyo de ninguna otra evidencia. Esa absoluta posición de predominio nos enseña la experiencia que le corresponde siempre a una única función y que no puede jamás corresponderle sino a ella, porque la intervención con el mismo nivel de autonomía de otra función distinta tendría forzosamente como resultado una orientación diferente, y al menos en parte antagónica con la primera. Y dado que para el proceso de adaptación consciente es absolutamente vital que los objetivos que se tengan sean siempre claros y precisos, la existencia de una segunda función con el mismo peso jerárquico queda casi descartada de modo natural. La segunda función, por ello, no puede tener más que una importancia secundaria, que es lo que de nuevo nos confirma la experiencia en todos los casos. Lo secundario de su importancia consiste en que, a diferencia de lo que ocurría con la función primaria, el sujeto en ningún caso se confía absolutamente a ella por sí sola, ni la convierte tampoco en el único criterio determinante de su actuación, observándola más bien como una función auxiliar o complementaria. Este papel de función secundaria solo puede desempeñarlo, como es natural, una función cuya naturaleza no sea antitética con la de la principal.
Junto al pensamiento, por ejemplo, el sentimiento nunca podría oficiar de segunda función, porque su naturaleza se contradice en exceso con la de aquel. El pensamiento tiene que obviar cuidadosamente los sentimientos si de verdad quiere ser fiel a sus principios. Como es lógico, eso no excluye que haya individuos en los que el pensamiento se halla a un mismo nivel que el sentimiento, poseyendo ambos así un mismo poder de motivación en la conciencia. Pero en esos casos lo que tenemos ante nosotros no es un tipo diferenciado, sino un pensamiento y un sentimiento relativamente poco desarrollados. La conciencia e inconsciencia homogéneas de ambas funciones son, así, señales de una mentalidad primitiva. La experiencia nos indica que la secundaria es siempre una función cuya naturaleza es distinta de la principal, sin ser, sin embargo, contradictoria a la vez con ella. El pensamiento, por ejemplo, puede, según ello, emparejarse sin dificultad como función principal con la intuición como función secundaria, o hacer eso mismo igual de bien con la sensación. Pero el sentimiento, como se ha dicho ya, no podría jamás ser su pareja. Ni la intuición ni la sensación son antitéticas con el pensamiento, por lo que no tienen que ser incondicionalmente excluidas. Su esencia, a diferencia de la del sentimiento, el cual puede competir con éxito con el pensamiento como función judicativa, no es similar a la suya. Ambas son funciones perceptivas que ofrecen al pensamiento una ayuda siempre bienvenida. Tan pronto, sin embargo, como alcanzasen una diferenciación equivalente a la del pensamiento, serían causa de una modificación de la actitud inconciliable con la idiosincrasia propia de éste. Convertirían, en efecto, la actitud judicativa en una actitud perceptiva, poniendo el principio de la racionalidad indispensable para el pensamiento a los pies de la irracionalidad del mero percibir. La función auxiliar, por tanto, sólo puede serlo y ser útil si está al servicio de la principal, sin a la vez reclamar autonomía para su propio principio. Así las cosas, en todos los tipos con que tropezamos en la práctica, rige el principio de que al lado de la función principal consciente aparece una función auxiliar relativamente consciente, de naturaleza a todos los respectos distinta de la principal. En esa combinación tienen su origen figuras bien conocidas por todos, como por ejemplo la del intelecto práctico emparejado con la sensación, la del intelecto especulativo entreverado de intuición, la de la intuición artística que selecciona y representa sus creaciones mediante el juicio del sentimiento, la de la intuición filosófica que traduce sus visiones a ideas inteligibles con la ayuda de una potente inteligencia, etc. El status quo de las funciones conscientes imprime también su sello en la agrupación de las funciones inconscientes. Así, con un intelecto práctico consciente, por ejemplo, puede corresponderse una actitud inconsciente intuitivo-afectiva, en la que la función del sentimiento sufra una inhibición relativamente más intensa que la intuición. Por claro que esté que tales particularidades solo revisten interés para quienes tenemos a nuestro cargo tratamiento psicológico práctico de este tipo de casos, es importante que nosotros seamos también los primeros en estar al tanto de ellas. Muy a menudo, en efecto, he observado a médicos esforzándose con un intelectual exquisito, por ejemplo, por desarrollar directamente la función sentimental desde lo inconsciente. Un intento como este está casi siempre condenado al fracaso, ya que implica que debe hacerse una violencia excesiva al punto de vista consciente. De tener éxito tales abusos se suscita una dependencia compulsiva en toda regla del paciente con respecto al médico, una transferencia
que ya solo podrá anularse de un modo brutal, porque al privarse al paciente por efecto de esa violencia de su punto de vista, éste pasa a ser representado por su médico. En cambio, a lo inconsciente y a la función en mayor grado reprimida se les abre, por expresarlo así, una puerta por sí sola, suficientemente custodiada además por el punto de vista consciente. Cuando esa vía de desarrollo pasa por la función secundaria, es decir, por la función irracional en el caso de un tipo racional, esta última, en efecto, proporciona al punto de vista consciente una visión hasta tal punto periférica y de conjunto de sus realidades y posibilidades como para que la conciencia disponga de una protección suficiente contra los efectos destructivos de lo inconsciente. A la inversa, con el fin de estar lo suficientemente preparado como para resistir los embates de lo inconsciente, un tipo irracional tiene en cambio necesidad de un mayor desarrollo de la función auxiliar racional accesible a su conciencia. Las funciones inconscientes se encuentran en un estado animal y arcaico. La mayoría de las veces, los símbolos en que cobran ellas figura en sueños y fantasías escenifican un combate o un encuentro entre dos animales o criaturas monstruosas.